Interesante el video y es una forma de ejemplificar a través de un corto lo que es la atención a la diversidad. Se habla mucho de atención a la diversidad y de educación inclusiva en estos días y desde la docencia hay una concepción errada referente a lo que es atender la diversidad. Y cada vez que se habla de atención a la diversidad y de educación inclusiva, el docente entiende que es que le van a llevar más trabajo. Y la diversidad está representada en cada uno de nosotros. Somos todos diferentes y en esa diversidad nosotros vivimos en diferentes contextos. Contextos biológicos. Pásala tú, que me fui. La siguiente. Contextos de necesidades biológicas, contextos en los que hay diferentes inteligencias, cada uno tiene capacidades diferentes, cada uno atraviesa etapas de desarrollo diferentes que van desde la concepción hasta que se termina la vida. Cada uno de nosotros tiene estilos diferentes de aprendizaje y no solo eso, que traemos todo un cúmulo de experiencia de nuestros propios contextos inmediatos, que lo traemos, lo llevamos a los centros educativos, los diferentes tipos de personalidad. Está también las diferentes relaciones familiares y comunitarias que van a ser parte de ese desenvolvimiento de ese muchacho en el contexto escolar también. Y están las diferencias culturales. Queremos que los niños se comporten de acuerdo a un molde que nosotros tenemos configurado como parte de nuestros propios paradigmas. Y cuando hablo de paradigma digo que cada uno de nosotros trae una serie de principios que entendemos que son los esenciales para un muchacho en un centro educativo. ¿Cómo debe comportarse un muchacho? Los principios que yo tengo en mente me dicen que el niño tiene que estar sentado, no se puede mover. No puede ser un niño que quiera hacer cosas distintas a lo que hace el conglomerado, como lo vimos en el video, porque entonces ese es un extraterrestre. Ese se sale de los parámetros que yo tengo. Rompe mis propios paradigmas, no se ajusta a mis paradigmas que tengo como docente. Entonces es un muchacho que tiene que irse a otro planeta. Llámese otro centro educativo, llámese otra ciudad, otro distrito, como querramos llamarlo. Entonces, ¿qué implica atender la diversidad? Atender la diversidad implica diversidad de culturas. Y esa cultura, cada una tiene su riqueza, tiene sus formas peculiares de comportamiento, diversidad de contextos e individuos que van a reflejarse ¿dónde? En los centros educativos donde nosotros estamos. Es un niño que se comporta de una forma diferente al otro. Es el niño que su forma de expresarse difiere de lo que usted entiende que debe ser lo correcto. Y nosotros como personas tenemos características que nos hacen únicos e irrepetibles. Únicos. Esas características son inherentes a mí. Porque en el momento de la crianza, en ese contexto biológico donde yo me desenvuelvo, yo voy a asimilar algo de papá, voy a asimilar algo de mamá, voy a asimilar algo del vecindario donde estoy y quizás del abuelo donde yo me paso los domingos. Y va a depender mucho de mi capacidad y cada uno trae un paquete que es suyo también. Porque de 23 pares de cromosomas hay uno que es de papá y uno de mamá. Los otros 21 restantes son míos, que me dan mis características diferenciadas. Entonces lo que es la cultura, el género, las capacidades, los intereses, las motivaciones, las concepciones del mundo, las identidades, la experiencia, todo eso
forma en nosotros ese cúmulo de experiencia que nos hacen únicos, como mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué implica atender la diversidad desde la escuela? La diversidad está representada en nosotros los maestros también, porque los que son directores aquí saben que se encuentran, tienen 30 docentes y cada uno es diferente, piensa diferente, asume los compromisos de forma diferente, planifica diferente, y hay uno que es el que le gusta apoyar al otro, hay otro que ama los rebuses, ¿verdad, David? Y pone a los compañeros a movilizarse. David mencionó muchos tipos de docentes ahí. Entonces, cada uno de nosotros representa parte de la diversidad y asimismo los estudiantes. Pero atender la diversidad es respetar esos intereses que tiene cada niño. Es respetar y tomar en cuenta los diferentes tipos de capacidades. No venimos con un esquema común, sino que todo lo que mencioné anteriormente, cultura, contexto inmediato, familia, nos va a ayudar a nosotros construir una serie de procesos en diferentes ámbitos, que luego van a resaltar en los contextos donde nos desenvolvemos. Entonces, cada uno tiene necesidades diferentes. Te encuentras con niños, bueno, yo trabajo atendiendo la diversidad como psicopedagoga. Y me llaman de una escuela, que hay una niña que no aprende, ya está en cuarto curso, pero no hay forma. Ya hemos buscado todas las estrategias. Voy a la escuela a iniciar un proceso con la niña, pero desde que veo a la niña físicamente, le digo a la orientadora, el problema no está en los procesos posiblemente. Y quizás no es que ustedes no hayan hecho lo que tienen que hacer, es que esa muchacha no come. Esa muchacha no come. Y hay un dicho dominicano que dice que mal comido no piensa. La desnutrición que tenía la niña resaltaba, señores. Entonces, una persona que no tiene acceso a lo básico, dice Maslow en su pirámide de necesidades, que hay unas necesidades que son básicas y dentro de ellas está la alimentación. El niño necesita comer. El niño necesita valoración, necesita seguridad, necesita muchas cosas, pero si la base no está apropiada, que el niño reciba los nutrientes necesarios, entonces las habilidades cognitivas básicas y superiores no se van a desarrollar adecuadamente. Y cuando hablo de las habilidades cognitivas básicas y superiores, estamos hablando de la memoria, estamos hablando del aprendizaje, el conocimiento. Hay una serie de funciones importantes a nivel neurológico que necesitan de una adecuada alimentación. Entonces, cada uno de nosotros tiene estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, se ha hablado en este momento, en este día de la evaluación, sabiendo que tenemos estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, vamos a las aulas con la misma evaluación para todos y todas. Tenemos la misma forma de evaluación, eso no cambia. Entonces, ese muchacho que no sabe trabajar de forma escrita, ese tiene que repetir 5 veces ese curso, 6, hasta que alguien tiene pena y lo pasa. El muchacho que es muy visual, que necesita que le hablen de la diversidad viendo unos muñequitos para poder entender lo que es atención a la diversidad, entonces no hay forma de que la escuela facilite eso y él no va a aprender nunca lo que es atención a la diversidad. O el niño que necesita que se haga una vivencia tú que lo lleven al mercadito y que él vea lo que es comprar, no va a aprender porque no hay otras formas de enseñanza. Entonces, atender la diversidad es entender eso, que tenemos estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, que mientras
un niño adquiere las competencias rápidamente, hay otro que le costará más tiempo, más proceso, necesitará de apoyos en el centro, apoyo en la casa, apoyo de un tutor para poder lograr las competencias que han logrado sus compañeros de la misma edad. Atender la diversidad es aceptar las diferencias. Aceptar las diferencias étnicas, sociales, culturales, religiosas, de edad, de género. Es entender que si el niño es de otra nacionalidad, es niño y tiene derecho a la misma educación. Y nosotros metidos en las escuelas nos encontramos que, a mí me dijo una maestra, nos van a llenar el país. Mire cómo tengo yo 15 muchachos de tal país en esta aula. Ahora las cosas no son para nosotros, son para ellos. Es niño. Y no importa de dónde venga, es niño y tiene derecho a la educación. Hay que atenderlo con las características que tiene, incluyendo los que tienen alguna necesidad específica de apoyo educativo o tienen algún tipo de discapacidad. La diversidad en la escuela, entonces, en lo cultural nos encontramos con los rasgos étnicos, en lo social, los referentes a la clase o al grupo de procedencia de ese muchacho. Usted se encuentra en el aula el niño que le dice, porque yo tengo una banda. Eso fue en primero, un grupito, estaban hablando. ¿Y qué ustedes juegan? Estamos jugando a la banda. ¿Cómo a la banda? Sí, nosotros tenemos una banda. Y a este le di una pistola y a este le di esto. El muchacho viene de un medio y eso es lo que él conoce. Lo vamos a sacar porque el muchacho viene de donde hay banda, del aula, o porque es hijo del que trafica las sustancias prohibidas. Nos vamos a encontrar con las diferencias de género entre sexos. Esto es una epidemia. Usted, David, que de media. ¿Qué vamos a hacer con estos adolescentes que están cruzados? ¿Lo vamos a dejar que dañen a los otros? Tienen que estar en la escuela. Son parte de la escuela. Quizá ellos mismos no son responsables de no tener quien le modele la figura masculina o de no tener un contexto apropiado donde el muchacho en el momento de definirse como hombre, como mujer, no tenga la adecuada guía. Entonces nosotros no podemos sacarlo del contexto donde es su contexto natural. Las diferencias de edad que nos encontramos, tenemos una alarmante cantidad de niños en desfase curricular en nuestras escuelas. Y nosotros desde psicopedagogía llamamos desfase curricular a los niños y niñas que están en sobredad. El desfase curricular es que el muchacho está con 2 años de diferencia o 3 al curso que le corresponde. Entonces nos encontramos con eso, nos encontramos también con las diferencias individuales que son intra e interpersonales. En esas diferencias, en esa diversidad intra e interpersonales, tenemos la dimensión cognitiva que ya he mencionado un poco, las capacidades, las estrategias, los ritmos, las experiencias y conocimientos previos que trae cada niño a la escuela o al contexto de aprendizaje. Está lo motivacional. Hay niños que vienen con variedad de intereses y motivaciones, mayor o menor orientación al logro. Y le decía yo a una maestra, mire ese niño tan motivado, tan lindo que viene. Y yo converso con los niños porque yo quisiera que los otros fueran como él. Profe, usted ha hablado con ese niño va para Disney de vacaciones. Y está en una escuela regular.
La motivación no es lo mismo. El otro no va a salir de barrio, quizá consigue una goma de la de motor para correrla aquí en el barrio con un palito. Pero el muchachito con la jornada extendida lo sacaron del colegio y viene aquí a la escuela regular. Tiene una motivación diferente. Si pasa de curso va para Disney. Oiga, yo paso 5 cursos para que me lleven para Disney. Las motivaciones diferentes. Está también la dimensión afectiva, los sentimientos, las emociones que tienen los niños frente al aprendizaje. Hay niños que tienen una motivación diferente a otros respecto al aprendizaje. Y el tema del autoconcepto y la autoestima, la valoración de su propia competencia, que el niño entiende que él puede y que va a lograr eso que se ha propuesto en la escuela para él. Y en la siguiente está la dimensión relacional, en lo interpersonal. Depende mucho la calidad y el tipo de relación que el maestro tiene con el estudiante para el logro de sus propias competencias. Pero también el tipo y la calidad de relaciones con sus iguales. Y en un tiempo donde se está hablando mucho de bullying, donde los niños son rechazados por el color, por una condición de salud, da muchísima pena, porque usted se encuentra con niños en las escuelas llenos de hongos. Y esos niños que tienen hongos, y usted dice la maestra, pero habiendo tanta botica, este muchacho no se le quita un hongo, pero es la vida de hacinamiento que tienen, que no logran superar, porque es un contagio permanente por la calidad de vida que tienen. Entonces, ese es un niño que siempre está aparte, rechazado. Pero no solo el estudiante, porque usted habla muy lindo y usted viene de la regional, pero yo estoy aquí con él. Entonces, si a mí se me pega también eso. Las expectativas que el maestro tiene respecto a los aprendizajes de los estudiantes va a ser determinante. Y recuerdo por el año 95, yo trabajaba en una escuela de básica como psicóloga. Y entré a un curso. Dígame, profe, un primero, ¿cuál es la expectativa que usted tiene de este año escolar? Eso no se me olvida. Y ella dice, van a pasar 20. Van a pasar 20 porque van a saber leer y escribir. Pero la expectativa del año es el siguiente. Como 5 van a aprender de una vez. Hay un grupo que va a aprender para enero y hay como 5 que nunca le va a florecer la primavera. ¿Y qué quiere decir florecer la primavera? Usted sabe que las flores tienen un tiempo y hay unas que florecen temprano, otras tarde, pero hay matas que usted nunca le logra ver una florecita. Entonces, si esa es la expectativa del maestro de que el niño nunca va a aprender, entonces el niño va a entender que él nunca va a aprender. Y lo vimos en el ejemplo del zafacón. El niño es basura, ¿y dónde debía estar? En el zafacón. ¿Quién lo dijo? Su maestra. Lo que dice el maestro para el niño es palabra de Dios. No importa lo que usted como padre diga en la casa, porque eso lo dijo la profe, y la profe es la que más sabe de la bolita del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en el tema de atender la diversidad, de cómo nos manejamos con los muchachos. Entonces, también tenemos las condiciones de discapacidad o sobredotación. Y es un tema en el que los maestros entienden que si le llega a un niño con una discapacidad motora o con una discapacidad intelectual, o el niño tiene sordera o hipoacusia, ceguera, baja visión, ¿cómo yo voy a educar a este muchacho? Porque yo no estudié ayer era viernes, sí. Ayer me dijo una maestra, yo no estudié para trabajar con niños ciegos. Y hay un niño que lo han inscrito en mi aula. Lo que quieren en este sistema educativo es que uno se cargue a muerto en el mismo curso. ¿Por qué acabar con los maestros? ¿Qué quieren?
Y yo le decía a la maestra, no, hay forma, yo te voy a dar las orientaciones, porque verás lo cómoda que vas a trabajar. El trabajo no es tuyo, para eso está el centro de recursos. Está sonando esto. Para eso está el centro de recursos de atención a la discapacidad visual que viene al aula y te orienta y trabaja con el niño. Entonces hay diferencias asociadas a deficiencias sensoriales. Una deficiencia es una limitación en un aparato o un órgano. Deficiencia es una limitación en un aparato o un órgano. Un niño que tiene ceguera o baja visión tiene una deficiencia visual. No así si usted tiene una hipermetropía, una miopía, porque eso usted lo resuelve con un recurso. Pero el niño con ceguera y baja visión vamos a tener que educarlo de otra manera, porque no va a poder ser educado con los medios convencionales. El joven hipoacúsico, si la hipoacusia es los decibeles de audición más bajos que necesitan un audífono como recurso para poder escuchar. Tenemos dos tipos de discapacidad sensorial auditiva, que es la hipoacusia y la sordera. El niño sordo va a requerir de otros medios y recursos para su escolarización, pero puede ser atendido con los apoyos necesarios en un aula convencional si no existe una escuela de sordos próxima a donde vive el niño. Tenemos también otras deficiencias. El desafío entonces es crear una escuela y un entorno didáctico en los cuales se considere la diversidad. Y en la diversidad hay riqueza. Atender la diversidad es un enriquecimiento en la clase. Entonces, la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de la clase. El enfoque de educación inclusiva, entonces, considera la diferencia como una norma. La diferencia es la norma. Si fuéramos todos iguales, como vimos en el video, hay problemas. Si fuéramos todos iguales, todas las mujeres el mismo bailecito. Todos los hombres el mismo jueguito. Y los niños la misma actividad. Señores, qué escuela tan aburrida. Qué escuela tan monótona. Que cuando usted no tiene uno que se para y va y le da al otro. Y le pide permiso para ir al baño. Oigan, los maestros necesitan adrenalina, señores. Queremos que los muchachos sean robots, que hagan lo mismo, caminen en fila, vayan y compren, vayan al baño y luego se sienten. Y luego cojan su mochila y se vayan para su casa. La diversidad es la norma. Cada estudiante es especial. Cada estudiante es especial y tiene características que lo diferencian de los otros. Tenemos que hablar entonces de las necesidades educativas que nos encontramos en la atención a la diversidad. Y las necesidades educativas en nuestro centro la englobamos de esta manera. Necesidades educativas comunes. Las comunes las comparten todos los estudiantes en sus aprendizajes esenciales. Si nos vamos a la malla curricular, nos encontramos que el niño de 5 años tiene las mismas características determinadas por la etapa de desarrollo en la que están atravesando. Y así usted va revisando cada currículo y se va a encontrar con necesidades comunes. Las necesidades individuales, entonces, nos dice que el muchacho no se enfrenta a los aprendizajes con las mismas características del otro, porque ya hablamos anteriormente que traen una cultura, un género, una familia que es diferente una a la otra, aunque sean primos, tíos,
vivan en el mismo sector, hay unas diferencias individuales. Aún sean hijos del mismo padre, van a ser diferentes cada muchacho. Entonces, las necesidades educativas especiales, que desde que un muchacho se mueve mucho, es especial. Es hiperactivo. No, hiperactivo no. La palabra de hoy es imperativo. Imperativo, que dicen los maestros. No hiperactivo, imperativo. Entonces, el currículo vigente plantea que desde un modelo inclusivo no podemos tener segregación en cuanto a las necesidades educativas especiales. Y bueno, una escuela, llegó una niña síndrome de Down. La orientadora llama para que vaya a la escuela, voy a la escuela, ¿cuál es el problema? Esa niña es síndrome de Down. Bueno, la escuela próxima, tenemos un aula de recursos que trabaja con autismo y síndrome de Down, pero hay una sola aula en la escuela Herminia Pérez. La niña le queda extremo a extremo de la ciudad. Su madre no puede pagar un transporte para ir al aula de recursos. ¿Qué quiere decir? Que esa niña tiene que estar en el aula de la escuela próxima donde ella vive. Pero no estamos capacitados. Lo único que usted tiene que ser es maestro para trabajar con un niño. Maestro. Y tener los apoyos, las ayudas. Por eso yo estoy aquí, darle las orientaciones. Quizá esa niña con síndrome de Down lo único que necesita es un espacio donde socializar con otros niños. Como dijo Giovanni, ¿quién le dijo a ustedes que todo el mundo tiene que aprender a leer y a escribir? Que todos tenemos que ser bachilleres. Pero los niños tienen que socializar. Ella no va a aprender, no aprendió de hecho, ya salió de la escuela, pero aprendió a socializar. Cuando la maestra no estaba, ella organizaba el curso. Esto es un problema serio. Ella organizaba el curso. Pero ¿qué pasa con estos niños que se encuentran con barreras para acceder? Tenemos las necesidades específicas de apoyo educativo. En las necesidades específicas de apoyo educativo están los diferentes tipos de necesidades. Los trastornos graves de conducta, el niño que tiene dificultad de aprendizaje, el niño que tiene una historia escolar compleja y muchísimas problemáticas que se presentan en los centros. A eso llamamos necesidades específicas de apoyo educativo y son las que nos encontramos día a día en la escuela. Pero también nos encontramos con barreras para que el niño permanezca, participe y aprenda al igual que los otros estudiantes. Y esas barreras son las que generan esas necesidades específicas de apoyo educativo en los centros. Las barreras. Y las barreras son actitudinales, las barreras pueden ser arquitectónicas, que si el niño va a la escuela en una silla de ruedas y no hay rampa, no puede entrar a la escuela. Si está en la escuela y no hay una silla apropiada porque el niño es acondroplásico, que es un tipo de enanismo, tampoco puede estar, no hay donde sentarse. No puede porque aquí no hay donde ese niño se siente. Barreras que impiden que los niños accedan, participen y aprendan. Entonces, podemos decir que es cuestión de actitud atender la diversidad. Es cuestión de actitud, porque las habilidades diferentes se convierten en fuerza para nosotros. Entonces, es fundamental la educación como derecho. La educación es un derecho fundamental. Sin ella no sería posible la construcción de una ciudadanía. No estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Y eso se establece en el artículo 63 de nuestra Constitución. El país ha hecho grandes avances en este tema. Ahora en el Pacto de Reforma Educativa 2014
2030, se está trabajando con eso, con la revisión curricular, para que sea un enfoque más accesible a la diversidad del estudiantado que tenemos. Pero tenemos que pensar en el enfoque de derecho también. La UNESCO en el 2009 define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, haciendo que se incremente la participación, la cultura, las comunidades, reduciendo, eliminando la exclusión desde la educación. Desde la educación. Entonces, esta definición de educación inclusiva que presenta la UNESCO se concibe como un proceso dinámico. Un proceso dinámico en permanente construcción, responder a la diversidad de necesidades de nuestros estudiantes. Y eso será posible. ¿Cuál es nuestro principal desafío? ¿Cuál es el desafío que tenemos como nación? Nosotros lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar. Identificar. Es para atrás, mi hijo. Lo que limita. Lo que impide el acceso, la permanencia, la participación, los aprendizajes y buscar cómo minimizar y eliminar esas barreras. Según Ainscombe y Voss, en el proyecto Buenas Prácticas Inclusivas que la UNESCO establece para los centros educativos. Y nosotros hemos pensado en el diseño universal de aprendizajes. Diseño universal de aprendizaje como una forma en educación de potenciar la reforma en el currículum. Y yo le decía el jueves a unos maestros, si vamos a hablar del descubrimiento, no podemos venir solo leyendo un texto. Las escuelas todas tienen data show, tienen radio. Póngale la historia narrada, póngale un video. Póngale a recortar el descubrimiento. Eso es diseñar el aprendizaje. ¿Y qué va a hacer eso? Que el que tiene un estilo, un ritmo diferente de aprendizaje, va a acceder al aprendizaje de la forma que le es posible a él por sus competencias. Entonces, múltiples formas de representación debemos crear. Pero también proporcionar medios de acción y expresión en lo que los niños puedan participar. También debemos presentar diferentes formas para que ellos respondan y actúen de acuerdo a sus competencias. Y proporcionar medios de compromiso. ¿Quiénes van a estar implicados en esos aprendizajes de los muchachos? Tenemos que ser más flexibles. Y nos chocamos con la dureza de muchos maestros. Se nos va a aprender. Yo no sé trabajar con ese tipo de muchachos. Debe haber libertad de acción en el currículo. El marco curricular, entonces, es una herramienta fundamental con que cuenta el sistema educativo. Y responder a la diversidad implica romper esquemas. Y los primeros esquemas que tenemos que romper son los esquemas mentales y actitudinales. Hay que cambiar de actitud. Es el primer esquema, pienso, el que está en nosotros. Tomar decisiones metodológicas para que los estudiantes participen y aprendan. Considerar diferentes formas de planificación, programación. Diseñar los aprendizajes de forma diferente. Diversificar las actividades. Unos van a necesitar menor grado de dificultad, otros mayor grado de dificultad. Unos van a necesitar ayuda, otros no van a necesitar esa ayuda. Pero nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, el clima afectivo y emocional que mencionó David en la escuela. Disponer de los recursos y los apoyos cuando así se requieran. Y concluyo diciendo, el diseño y el desarrollo de las políticas sobre inclusión, como el avance hacia el desarrollo de prácticas de escuela más inclusiva,
según la OEI, UNESCO, no deben ser entendidos como iniciativa dirigida hacia grupos específicos. Cuando usted tiene un nivel, aquí en esta escuela para entrar hay que sacar 90. Porque tenemos una evaluación y el que no pasó la evaluación, eso no es atender la diversidad. El papá de ese muchacho es un tigre, no puede tener esta escuela, eso no es atender la diversidad. Ese hijo de maestra, los muchachos de maestro están por su cuenta, no lo inscriban para que no pase el trabajo. ¿Verdad, doña? Que así es que lo dice. Ese hijo de maestro, usted lo va a recibir aquí en el liceo. Se embromaron. Entonces, no debe ser extendido como iniciativa dirigida hacia grupos específicos que supuestamente se priorizan, sino que se trata más bien de facilitar, ofrecer oportunidades efectivas de aprendizaje a cada estudiante a través de la provisión de un conjunto variado, complementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y articulada. Una escuela inclusiva es una escuela que no tiene requisito de entrada. Es una escuela que no tiene barrera para el acceso, la participación, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Una escuela inclusiva es una escuela que responde a la diversidad del alumnado. Es una escuela donde el maestro deja a un lado todos esos paradigmas que tuvimos de la escuelita vieja y se monta en el tren nuevo para asumir una nueva actitud frente a una nueva generación de estudiantes que tenemos en este momento, nativos digitales y que consideran lo que somos, ¿cuál es la palabra? ¿Se me fue? Los migrantes digitales. Muchas gracias, buenas tardes.